desde el Cárcamo. ¿Qué tal, amigos? Desde el Cárcamo, qué gusto saludarlos de nueva cuenta en su programa sobre acuacultura. Su amigo Aldo Villaseñor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Villasana. Bienvenidos a esto que es Desde el Cárcamo, la acuacultura vista por los técnicos. Para los técnicos. Y hoy tenemos otra vez a el ingeniero en biotecnología José Luis Valdés Díaz. La vez pasada platicamos con él sobre la mineralización de los suelos de los estanques. Quedaron algunos temas pendientes de mucho interés para todos los que nos ven y nos escuchan. Hoy nos da la oportunidad de tenerlo otra vez aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Inge, por regalarnos otra vez tu tiempo y para compartir con todos nuestros amigos todo este rollo de la calidad de los suelos y la calidad del agua. Muchas gracias, Inge. Gracias a ustedes por la oportunidad una vez más. Bienvenido. La oportunidad de compartir con todos los técnicos y la gente que está implicada en este proyecto, sobre todo en este sistema de producción de alimentos. Así es, pues gracias a ti por acompañarnos, por aceptar la invitación de nueva cuenta. Y bueno, platicamos la vez pasada la importancia de conocer nuestros suelos, la importancia de estudiar nuestros suelos para saber exactamente qué es lo que tenemos y cómo debemos de trabajarlos. Este año en particular creo que debemos de cuidar muchísimo no nada más la calidad del agua, sino la calidad de los suelos. Nos tenemos que meter un poquito más para en ese rubro si queremos mejorar nuestras producciones. Si queremos mejorar nuestra sobrevivencia, que eso nos puede ayudar en gran parte a mejorar nuestros costos de producción y que por ende pues, sea mejor negocio, ¿no? No le habíamos dado, y lo digo a título personal, no le habíamos dado la importancia a los suelos. Creo que esto viene de años y por ende, ahora que conocemos un poco sobre la importancia de los suelos y la importancia de una buena fertilización y la importancia de tratar como tal a los suelos, porque al final del día ahí es donde vive el camarón, pues creo que nos puede ayudar muchísimo a mejorar las producciones. Hay entre la acuacultura un tema que ustedes manejan muy bien, que es el balance iónico. Y pues el balance iónico tiene que ver con el equilibrio de esos minerales, a fin de cuentas esos elementos químicos que nosotros tenemos en el ambiente donde vamos a desarrollar las engordas de camarón o la producción de camarón. Entonces el balance iónico pues básicamente es tener ciertas cantidades de algunos elementos para que el pH y las cargas electrónicas sean favorables y que esto propicie que haya compuestos químicos que puedan beneficiar a la producción del camarón. Pero la primera pregunta con la que podemos iniciar esto es: ¿balance iónico para beneficiar a quién? Déjame hacer referencia, José Luis. El programa al que hacemos nosotros mención ahorita fue transmitido el 20 de noviembre y el tema fue mineralización de suelos. Ahorita ya vienes con un tema complementario porque quedaron por ahí algunas preguntas pendientes, se nos acabó el tiempo y vas a desarrollarlos en este programa. Pueden ver todos nuestros programas, incluyendo al que hacemos referencia, en nuestra página de internet. Por aquí abajito va a aparecer www.desdelcarcamo.com. Muy bien. Pues la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: voy a balancear nuestra carga de elementos, pero hay que pensar para beneficiar a quién. Y podemos decir, ok, vamos a beneficiar al camarón porque es lo que estamos produciendo. Muy bien, ese es el primer ser vivo al que queremos beneficiar, o es el primero que se nos vino a la mente. Pero cuando yo estoy balanceando esas cargas químicas, también debo de pensar en beneficiar al fitoplancton y también debo de pensar en beneficiar al zooplancton y también debo de pensar en beneficiar a las bacterias benéficas. Lo comentamos en el otro programa y ahorita vamos a empezar por lo más pequeño, que son las bacterias. Las bacterias
existen los deseados y los no deseados. Y los deseados normalmente siempre están en pHs alcalinos. Y hay veces que aunque no los pongamos ahí, por el simple hecho de cambiar esa atmósfera de nuestro medio, ya sea agua o suelo, empiezan a proliferar y a beneficiarse los organismos benéficos. Si nosotros analizamos la microbiología de un espacio con pH ácido, deteriorado, en pudrición, vamos a encontrar muchos microorganismos dañinos o no preferidos. Y si cambiamos eso por el simple hecho de alterar su pH por medio de la aplicación de un mineral o de calcio, esa microbiología sola empieza a favorecerse hacia el lado positivo, hacia el lado benéfico. Entonces ahí está el primer beneficiado del balance iónico. Si nosotros tenemos en el agua un pH alcalino, además de una abundancia de minerales adecuados, empezamos a beneficiar a las diatomeas y a las clorofitas. Cuando tenemos una gran cantidad de estos microscópicos seres, pues también se empieza a beneficiar el zooplancton y empieza una cadena trófica que ustedes conocen, pero démonos cuenta y tengamos bien en claro que empezó desde una mineralización adecuada del suelo y que después eso propició un balance iónico indirectamente para que nosotros beneficiáramos a todos ellos en cada momento. En el programa pasado, José Luis, mencionabas que tú tolerabas o definías como un pH aceptable, pHs entre el 6 y el 9. ¿Seguimos en eso? Sí, seguimos en esa misma línea. Y lo que tenemos que ver ahora es que si tenemos 4 organismos que nosotros queremos beneficiar con ese balance iónico, ahora sí vamos a ver de qué están hechos esos seres microscópicos, el fitoplancton, el zooplancton y el camarón. Empezando por las bacterias, en las bacterias podemos de manera general encontrar una composición alta en carbono, hidrógeno, oxígeno, un poquito de calcio, un poquito a veces de potasio, y con eso tenemos bacterias, y bacterias de calidad o de tipo benéfico. Luego tenemos el fitoplancton y son muy conocidas las diatomeas. ¿Y de qué están hechas las diatomeas? Principalmente de carbono, hidrógeno, silicio, calcio y potasio. Luego nos vamos al zooplancton y en el zooplancton encontramos calcio, nitrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno, potasio. Y en algunos de ellos silicio también, pero muy poco. Y luego en el camarón, de manera mineral, lo que más nos preocupa es tener calcio. Pero también nos debe preocupar tener silicio y tener un poquitito de cobre, pero muy poquito, porque está en la sangre del camarón. Y pues un poco de hierro también. Y ya tenemos una lista de todos los elementos que ocupamos para que se produzcan los seres vivos que nosotros queremos tener en el estanque y que nos sirven para diferentes funciones cada uno de ellos. Ahora, el balance iónico se trata de tener elementos químicos a los que les faltan electrones y elementos químicos a los que les sobran electrones o que los pueden ceder. Okay. De un lado tenemos un elemento al que sus órbitas tienen que ser completadas a 8 electrones. Hay algunos que les faltan 2. Y del otro lado tenemos otros elementos químicos a los que les sobran 2. Okay. Entonces, para ellos va a ser muy fácil combinarse y convertirse en una molécula, porque ya hablamos de más de un átomo. Y esa molécula pues puede ser beneficiosa para lo que buscamos.
Por ejemplo, voy a tomar el silicio. El silicio en forma de SiO4 tiene 4 electrones disponibles. Puede combinarse con un elemento que le falten 4 electrones, pero también puede combinarse con 4 elementos a los que le falte uno. A los que le falte uno. Y ahí es donde está, digamos, la funcionalidad principal de pensar en qué es lo que vamos a usar para balancear. Si el silicio tiene la flexibilidad de juntarse con uno que ocupe 4, o de 4 que ocupen 1, o 2 que ocupan 2, pero también tiene la capacidad de liberar esos elementos cuando los requiera algún ser vivo, o de movilizarlos cuando están en el suelo, digamos, en un estado de reposo. Aunque no lo parezca, por la magneticidad del silicio, podemos maniobrar mucho mejor con él que con el calcio. Ahora, si balanceamos con calcio, que también es necesario, corremos el riesgo de que se formen compuestos que cuando se nos ponga frío se sedimenten, y entonces en la columna de agua ya no vamos a tener disponible ni el calcio ni aquel elemento con el que se haya combinado. En el caso del silicio, pues tiene la bondad de no formar tanto esos compuestos que se sedimentan tan rápido. Por lo tanto, en un cambio de temperatura, pues vamos a poder aumentar o mantener más la disponibilidad de esos elementos. Te voy a interrumpir un momento. Amigos, vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a ver qué tienen para nosotros nuestros patrocinadores y regresamos en un momento. Larvas El Dorado SADCB. El grupo empresarial al que pertenece este centro está compuesto por las granjas Tres Socios Sonorenses, Acuícola Alcatraz, Acuacultivos de Quino y Agua Activa. Larvas El Dorado SADCB mantiene su compromiso de buscar alternativas que permitan seguir creciendo, mantener los empleos que el sector rural requiere y generar la riqueza que nuestro estado demanda. Listo, amigos, regresamos de la pausa a nuestros patrocinadores y vamos a entrar ahí a una pequeña sección de preguntas y respuestas, Aldo. Bueno, hablando en términos mortales y haciendo muy práctico, ¿no? Nos queda claro la importancia del balance iónico para esos 4 elementos que tenemos en un estanque, que son bacterias benéficas, fitoplancton, zooplancton y el camarón. Pero ¿cómo llegar a balancear en un estanque? O sea, siendo muy práctico de decir, bueno, aquí tengo un estanque, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para poder llegar a balancear y a obtener lo que yo quiero para que esos 4 elementos tengan un hábitat sano, para que lógicamente pues el camarón esté en su mejor ambiente para poder producir? Bueno, tanto el balance iónico como la oxidorreducción y la mineralización son partes de un mismo movimiento. Uh-huh. Y ese movimiento se llama la biodisponibilidad de los nutrientes. El programa pasado, una de las principales conclusiones que sacamos fue que
para iniciar teníamos que hacer los análisis en aquel entonces de suelos, ¿no? A eso iba, perdón, Jorge, que estaba buscando la conversación que tuve con la doctora ahí de la Universidad de Occidente. Y es a lo que iba, estaba buscando la cotización que me hizo para los estudios. Y bueno, no son caros como tú bien lo comentaste la otra vez. O sea, valen 580 pesos. La importancia de tener ese tipo de estudio para saber de dónde partimos y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, creo, volviendo a la pregunta de qué hacer para llegar a tener... qué hacer para tener un buen balance, pues primero que nada es saber dónde estamos parados y es hacer los estudios. La importancia también de hacer los estudios ya con agua de los metabolitos tóxicos en el agua. Digo, si se les hace muy complicado llevar muestras al laboratorio, también existe el CESACIN, ¿no? Los laboratorios del CESACIN que prestan ese tipo de servicios. Y tienen muy buen equipo. Y tienen muy buen equipo. Entonces, digo, es muy recomendable, amigos, partir por eso, que no nos dé flojera ir y agarrar una pala y tomar muestra de los estanques para saber qué es exactamente lo que tienen. Digo, todos tenemos un estanque malo en la granja, todos tenemos zonas muy particulares donde sabemos que hay un problema. Abóquense ahí, tomen una muestra y partiendo de ahí, pues ya podíamos saber cómo balancear, ¿no? Ahora, hablamos de que para preparar los suelos, antes de echarle agua, cuando te da piso el estanque, pues sacas tú una muestra del suelo de 20 centímetros de profundidad, la llevas a analizar para saber qué hay allí. Ahora, cuando ya tu estanque tiene agua, ¿cuándo es el momento oportuno para hacer el primer análisis? Y de ahí, ¿con qué frecuencia se tienen que estar haciendo más análisis o ya no es necesario? Defínenos eso, por favor. Mira, también tiene que ver mucho con el recambio de agua que se hace, porque al final de cuentas, si tú estás haciendo una solución, una mezcla en tu agua, entonces, si tú ya la tienes preparada y haces recambio, pues eso va a influir en que luego que ya la tenías preparada, pues se vuelva a desbalancear. De manera que la recomendación en ese sentido, pues yo creo que cada semana habría que estar analizando los componentes para conocer si seguimos en buenos niveles, en un buen balance o ya lo perdimos. ¿Y si hiciste un recambio fuerte de agua? Sí. ¿Necesitas esperar algunas horas para que se revuelva bien el agua en el estanque o lo puedes sacar de inmediato? Digo, tú sabes que si hiciste un recambio muy fuerte, pues ya cambiaste, como tú dices, la solución y habrá que volver a hacer análisis. Sí, pues en un par de horas yo creo que es prudente que ya tomes una muestra y la analices. Y con eso ya tienes los nuevos datos. Hablábamos hace un rato con un biólogo encargado de una granja importante y me decía que el departamento de calidad de agua, porque hasta ahorita se han enfocado mucho en la calidad del agua, pero yo le dije que por qué no empezaba a cambiar esa parte, ese concepto, y empieza a decir la calidad del ambiente donde desarrollamos el camarón, que su departamento se llame el Departamento de Calidad Ambiental, porque es todo el ambiente lo que queremos poner a punto. Este programa se centra o lo vamos a llevar al punto de que estamos llenando. ¿Qué vamos a hacer para preparar eso a fin de recibir a nuestro camarón en un ambiente que le sea muy propicio para desarrollarse? El ambiente tiene que ver con el fondo, tiene que ver con el agua y tiene que ver con todo lo que se desarrolla ahí. Centrando un poquito esas cosas, les diría que la alcalinidad es muy importante. Ambientes alcalinos nos van a producir cosas benéficas. Ambientes ácidos nos van a producir cosas que no nos van a gustar. De manera que empezando por la alcalinidad, el balance iónico es eso a fin de cuentas. Tú vas poniendo elementos que te van a ir dando alcalinidad
y que no te van a dejar irte hacia la acidez. Y tú vas a empezar a desarrollar bacterias benéficas, fitoplancton benéfico, zooplancton abundante. Cuando llegue tu camarón y lo pongas ahí, pues va a estar en un vergel y no vas a tener incidencia de enfermedades, puesto que tu alcalinidad que propiciaste no va a permitir o va a reducir en una gran medida el desarrollo de patógenos. Lo platicábamos también la otra vez. Nosotros tuvimos un lugar donde había una pudrición desordenada, horrible, en Nayarit. Cambiamos el pH y metimos muchos elementos que podían ceder electrones. Silicio, calcio, potasio, bueno, todo lo que podemos meter como mineral. Y ese simple cambio provocó que la microbiología fuera benéfica. Entonces, estamos hablando de la preparación del estanque antes de llevar el camarón a ese lugar. Aldo, ahora que después de las pláticas que hemos tenido con José Luis, ¿tú qué tienes pensado? ¿Cada cuánto vas a analizar suelos y agua de los estanques? Digo, partiendo de eso, primero que nada, pues hice ya un estudio de suelos en las dos granjas. Ahorita que están secos tus Ajá, estanques. ahorita que están secos. Y inclusive lo hicimos antes de rastreo o antes del subsuelo. Y lo hicimos en las dos granjas que se tienen aquí en Mochis. Y totalmente diferentes una granja de la otra, ¿no? Pero totalmente diferentes. Ahí la importancia, no todas las granjas son iguales, no todos los estanques son iguales, lo hemos repetido muchas veces aquí. El muestreo, ¿cómo lo haces? Porque la vez pasada platicaba José Luis de partir en 4 sectores o 4 cuadrantes y tomar una muestra, el estanque, y tomar una muestra de cada uno de esos cuadrantes. Básicamente lo hicimos una cruz, tomando una muestra en entrada, en salida, y en el área donde regularmente cae el alimento. Okay. Básicamente ahí, con una pala, una 20 profundidad de unos 20 centímetros. centímetros, tomando una muestra de esa muestra de la pala o de esa macromuestra, tomar una pequeña muestra de la superficie, del medio y del mero abajo. Y básicamente eso fue la muestra, ¿no? Vamos a presentar unos videos que tomé ahí en la toma de muestra para que se den una idea de lo que se hace en esa recolección de las muestras. Se manda al laboratorio y en 5 días ya tienes el resultado. Y en base a eso, pues ya pudiéramos decir, oye, aquí hay que hacer esto, tenemos que analizar por aquí, a ver qué podemos encontrar. Y la verdad es que los biólogos de la granja se sienten ahorita ya un poquito más tranquilos y más confiados de lo que se viene para lo que va a ser la fertilización. Con más certidumbre. Y ahora, cuando llenen los estanques, ¿con qué frecuencia piensas seguir haciendo los análisis? Nosotros ya teníamos la costumbre de hacerlo semanalmente, ¿no? Metabolitos tóxicos sí lo hacíamos cada 15 días. ¿Pisos o lodos y agua? No, básicamente agua. Metabolitos tóxicos lo hacíamos cada 15 días, sobre todo porque son caros los reactivos, ¿no? Ya encontramos un proveedor que recalibra lo que viene siendo el espectrofotómetro para usar unos reactivos muchísimo más baratos. Entonces, para poder repetir más los muestreos, que no nos salga tan caro. Ajá. Y digo, ¿qué tan caro o qué tan barato nos va a salir esa recalibración? Bueno, pues nos cotizó en 10,000 pesos ya para todo el ciclo, poder checar todo lo que viene siendo los metabolitos tóxicos cada semana, contra casi 40,000 pesos lo que me salía. Entonces sí vale la pena ahí la reconversión. Y la idea es esa, ¿no? Poder tener los datos para saber si semana tras semana hay que aplicar algún tipo o corregir, ¿no? Lo que viene siendo la fertilización o el manejo de los nutrientes. O, ¿sabes qué? Estamos bien, no le muevas nada hasta que te lo pidan. Mira, también viendo los análisis, porque me los compartió aquí Aldo, y viendo los análisis, le sugerí yo, y también así lo sugiero, que algunos elementos que no venían en el análisis eran importantes de analizar. Yo creo que es prudente que
que mencionemos algunos y compartamos. Sí, claro que sí. Que si yo fuera a hacer un análisis de una granja, ya sea del suelo o del agua, buscaría analizar pues esos elementos de los que hablamos que me pueden ayudar. ¿Cuáles son Los elementos que nos ayudan a promover a nuestros 4 beneficiados? Lo mencionamos hace un ratito. Aunque lo mencionamos uno por uno, ahorita voy a hacer un resumen. Sería calcio, silicio, magnesio, hierro, zinc, potasio, azufre, sodio, cloro y aluminio. Si crees que se me pasa alguno importante, menciónalo porque los dije de memoria. Sí, están todos. Pero estos 3 últimos es importante. Yo estoy analizando los que quiero tener. ¿Verdad? Silicio, calcio, magnesio, tal. Pero también es importante que tengamos el dato de los que no quiero tener. En el caso del aluminio, del sodio y del cloro, pues es para rectificar el dato de cloruro de sodio en la salinidad. Pero el aluminio, para mí es importante saber el aluminio, porque es antagonista de los demás, porque es secuestrante de elementos y no los suelta. Ese los agarra y no los suelta. Entonces, para mí es importante saber el aluminio. Mencionabas en el programa pasado la relación aluminio-silicio. Sí. De 1 a 3 era tu recomendación. De 1 a 3 es un dato que ya nos puede dar un buen diagnóstico. Si tenemos 1 a 1, pues tenemos falla. Entonces, en cuanto a los análisis, ya sea de suelo o de agua, es también prudente que digamos, es que estos elementos normalmente yo no los he visto ni en los libros ni en los análisis, que son el silicio, uno de ellos, de los que más importan, el aluminio, tampoco no lo he visto en algunos análisis, en unos sí los he visto. Y pues esos elementos son importantes. No podemos negar su importancia, puesto que en la acuacultura son de primera necesidad. ¿Agregaste en los análisis ya esos elementos y se te elevó mucho el costo o quedó en lo que nos platicaste hace rato? Quedó en eso. O sea, eso es lo que te cobran ya incluyendo esos elementos. Así es, ya incluyendo todo. No vale la pena. Digo, ahí en una de las granjas tenemos ahí un problemita con unos cristales. Eso se tuvo que hacer una prueba adicional, ¿no? Sí, interesante. Van a resultar diamantes con la suerte que tiene aquí. Sí. Pero bueno, digo, es muy importante, habrá quienes dicen, no, pues sabes qué, yo mi granja ya la conozco bien, o mi granja en el transcurso de los años, pues de alguna manera hemos estado ahí teniendo buenas producciones primarias, pero siempre hay estanques, siempre va a haber estanques o zonas de estanques o zonas de las granjas que no damos con bola, ¿no? Vale la pena analizarlos, vale la pena tener esos estudios o esos análisis para de ahí partir, ¿no? A lo mejor la solución a un problema pues es nada más aplicar algo y con eso subes la producción muy fácil, pues. Sí. Entonces siempre, bueno, entre más información tengas, es más fácil poder tomar una buena decisión dentro de las Pero granjas, ¿no? Además platicábamos en el programa pasado que si tú analizas los suelos de tus estanques antes de llenarlos y están estables en cuanto a estos elementos, pues a lo mejor no necesitas rastrear y te ahorras el costo del rastreo. Es caro, ¿eh? Sí, vaya que sí lo es. Y además, si tú mantienes la calidad del agua, el ambiente en el agua estable, también vas a ocupar menos recambios. Y dabas un tip y decías, bueno, fíjense muy bien en el ciclo de los niveles de oxígeno, y si ven de repente ustedes picos, variantes muy drásticas, quiere decir que algo se desbalanceó. Sí, al final de cuentas, con estas herramientas, con este tipo de manejos, el beneficio es múltiple. Reducimos la incidencia de patógenos, aumentamos la disponibilidad de alimento natural,
aumentamos la efectividad del alimento agregado, porque al tener una dieta más variada, todos los organismos aprovechan mucho mejor los alimentos. Aumentamos también la cantidad de zooplancton y otra vez aumentamos la disponibilidad de una dieta variada. El camarón vive en el fondo. La mayor parte de su tiempo está en el fondo. Es muy importante analizar qué está pasando en ese fondo. Y es muy importante, perdón que te interrumpa, José Luis, que esto lo hagamos principalmente en los primeros 30, 40 días de cultivo, porque básicamente esa larva o esos juveniles que tú estás metiendo en los estanques dependen mucho de la productividad natural. Si tú le das una productividad natural sana y con buena cantidad, se te va a ir muy rápido. O sea, en 30, 40 días probablemente ya traigas los 3 gramos, 3 gramos y medio o 4, ¿no? En su mejor de los casos, dependiendo de la temperatura. Pero la importancia de preparar bien el fondo, saber bien qué es lo que tienes en el fondo, preparar tu fondo, hacer un buen llenado y una buena fertilización, te puede dar eso. O sea, te puede dar todos estos beneficios que comenta el ingeniero, la reducción de patógenos, el aumento de la productividad natural y por lo tanto, pues el aumento de un alimento natural que el camarón lo potencializa para crecimiento, lo transforma en carne muy rápido. Lo asimila rápidamente. Va a ser muy importante a partir de ahora preparar nuestros estanques y madurarlos, como dicen en el medio, porque para cualquier cosa es importante lo que vas a encontrar cuando llegues ahí. Si yo te invito a mi casa y cuando llegas está muy limpia, no hay ni una mosca, ni una mancha, pero tampoco hay que comas, tampoco hay donde te sientes, pues estarás muy limpio, pero no vas a estar muy cómodo, ¿no? Si en vez de eso te recibo igual en una casa limpia, que huele bien, que está bien, pero que en la mesa hay diferentes cosas, fruta, hay carne, hay huevo, hay lo que tú quieras. Cerveza también. Pues obviamente que tú vas a estar en un lugar mejor. Y si se trataba de que pasaras una parte de tu vida en ese lugar, pues la pasarías mejor que sentado en una... Es como dices, un ambiente más tara, propicio. ¿no? Sí, es un ambiente más propicio, que es lo que estás buscando en los estanques. Y la estabilidad de la productividad primaria, pues nos ayuda mucho más en la etapa inicial, pero continuamente tenemos que tener de donde el camarón pueda comer otras cosas y variar su dieta. Claro. Entonces nos va a servir mucho y sobre todo en etapas donde ya nos preocupa la mortandad y todo. Si tenemos un fondo bien, si tenemos un agua bien, vamos a tener una menor incidencia patógena. Es que me regreso y a lo mejor voy a sonar muy repetitivo. Si tú le das un muy buen alimento natural al principio, ese camarón va a estar muy sano. Y muy probablemente soporte más una enfermedad de la mortalidad temprana y pueda sobrellevar mejor madera, ¿no? Digo, está y llegó para quedarse, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos para que pues, darle las herramientas suficientes a los camaroncitos para que pues, la sobrelleven bien, ¿no? Inge, mencionabas y mencionábamos la vez que nos vimos las diferentes calidades y tener mucho cuidado con los tipos de fertilizantes que aplicamos, ¿no? Porque no todos son biodisponibles y pues desgraciadamente hay veces que te venden espejitos, ¿no? ¿Qué tan importante es saber que no irnos por lo barato? Porque muchas veces nos vamos por lo barato y a lo mejor estamos aplicando arena, ¿no? ¿Qué tan importante es y cómo podemos saber si nosotros estamos aplicando un buen fertilizante de calidad? Mira, hay obviamente la manera en que te funciona en el estanque es una referencia muy importante siempre y cuando la puedas medir. Okay. Si no la puedes medir y nada más porque lo ves bonito como se dice, pues ya está bien, pues no siempre va a ser así. Entonces la calidad de los productos debe de estar en base a su reactividad, a su biodisponibilidad
Y la fuente de los minerales, de todos los minerales, es diferente porque en el mundo pues, hay miles, si no es que millones de minas, ¿no? Y lugares de donde sacar. Yo te puedo decir en cuestión de silicio que yo puedo, ahorita mismo te doy un producto 99% silicio. Okay. Agarro ese cristal de la puerta, lo rompo, lo pongo en un ¿cómo se dice? En un molino, te lo doy. Y si te comes una cucharada, no te va a servir de nada. Al contrario, a lo mejor hasta daño te hace. Entonces, si vas a buscar una fuente, pues tiene que estar respaldada por un equipo de trabajo, tiene que estar respaldada por la reactividad sobre todo de un producto. Entonces, lo puedes medir en tus resultados si tienes con qué medir la consecuencia, pero lo puedes medir en un análisis también y puedes checar la disponibilidad de un elemento. A lo mejor te vas a encontrar cosas parecidas que te lo van a dar regalado. Pues si yo muelo ese vidrio, ¿qué me cuesta? No me cuesta nada. Pero a fin de cuentas, cuando lo quiero usar en una granja, pues voy a tener que usar el doble. Entonces, por ahorrarme un 10, 15, 20%, voy a terminar pagando. Es que bueno, tampoco no todo lo muy caro es muy bueno, ¿no? Exactamente. Digo, ahí viene lo que platicamos todos los programas también, el feeling de manejar los costos y la importancia de manejar los costos. Pero también lo muy barato no es tan bueno también. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos y muy observadores, y volvemos a la medición, la importancia de estar midiendo los resultados que tú puedas estar teniendo en tus estanques con los productos que estás aplicando, porque muchas veces son placebos, ¿no? Porque este concepto de biodisponibilidad resulta bien importante y aparte de interesante, y entiendo que es qué tanto puede asimilar o ayudar a asimilar los nutrientes para el camarón. Es decir, tú puedes tener elementos allí, pero si no están biodisponibles para el camarón, no los va a absorber, no los va a aprovechar. ¿De eso se trata? Sí, también tengamos en cuenta que ahorita hablamos de una cadena, ¿no? Donde las bacterias hacen un trabajo. Una, ocupan un espacio, otra se convierten en alimento de otras cosas, otra, con las enzimas que liberan, nos ayudan a disponer y a solubilizar de minerales. Luego está el fitoplancton, que tiene otras funciones. El fitoplancton nos ayuda a mantener la oxigenación del estanque estable y también sirve de alimento natural para el camarón de muy alta calidad por los lípidos y las proteínas que contiene. Luego está el zooplancton, que come fitoplancton y que come bacterias también, y que come minerales, y que come materia orgánica que se encuentra en el fondo. Y él come todo eso, y al comer todo eso nos ayuda a limpiar ambiente también, pero él lo convierte en tejido de carne, en proteína también. Entonces, tiene esa función. Luego viene el camarón, si está pequeño, come fitoplancton. Si está más grandecito, come zooplancton. Y al final de cuentas, los minerales pasaron por varios estómagos, pues, como quien dice. En realidad pasaron por varios procesos. Y luego fueron a dar al camarón. Por eso, partiendo desde lo más chiquito hasta lo más grande, pues es ahí donde está la biodisponibilidad. Es que los más chiquitos pudieron aprovechar esos minerales para irse convirtiendo en otros más grandes y llegar a convertirse en algo útil para el camarón, pero sobre todo para el bolsillo, ¿sí? Porque yo te puedo asegurar que teniendo una muy buena productividad de todos esos 4 beneficiados, tú puedes reducir tus costos de alimento. Vamos a decir, tienes un factor de conversión de 1.2 para camarones chicos, pues a lo mejor lo puedes bajar a 1.1 o a 1. Y eso está demostrado, que cuando tú tienes un buen ambiente donde se desarrolla el camarón, tú tienes esos ahorros y ahorras también en antibióticos y ahorras en estrés, porque tú sabes que tú tienes
una granja menos propensa a los problemas. Estrés del camarón y estrés del filólogo y estrés Porque del... luego hay gente que pierde hasta el pelo. Sinagra. De tantos nervios, de tan estresante Sinagra. que es el No, trabajo. y tocaste un tema importante, la importancia de tener ese alimento natural en los estanques. Recuerden que los alimentos más caros son los iniciadores, ¿no? Entonces, entre más le inviertas a un fertilizante para tener un alimento natural dentro de tu estanquería, pues probablemente puedas tirar menos alimento balanceado, que te está costando 40 pesos el kilo, ¿no? Que es el más caro. Entonces, digo, ¿cuánto le inviertes a la fertilización y cuánto te vas a ahorrar en el alimento? Y muy probablemente, si haces un muy buen preparado de estanque, un buen fertilizado de estanques, probablemente te ganes más carne con un alimento natural que con un alimento balanceado. Digo, el alimento balanceado al principio estás tirando 4, de 3 a 6 kilos por hectárea. Yo muchas veces digo, en realidad se le comerá el camarón. Es tan poquito alimento para una hectárea que digo yo, ¿realmente se lo comerá? Pero bueno, así es como están las tablas de Body Weight ahorita, y yo le apostaría más, a título personal lo digo, yo le apostaría muchísimo más a una buena fertilización que a un muy buen alimento balanceado cuando estás sembrando. O sea, se me hace... Además pareciera que el alimento natural está más distribuido en No, por supuesto, ¿no? Estanque, o sea, ¿no? tú Mejor haces distribuido. un análisis de zooplancton y estás hablando de N número de conteos en 5 litros o de N número de células de fitoplancton en tantos mililitros, ¿no? O sea, está súper distribuido en el estanque. En cambio, el alimento balanceado, pues, si tienes... En unos puntos hay más. Si en tienes otros suerte menos. y el viento te favorece, pues va a ser en una franja nada más de alimentación si tiras con blower. Y si depende de alguien que vaya en la panga y ese alguien va crudo o no le echaron lonche y va enojado, pues va a querer tirar el alimento lo más rápido posible. Entonces yo le apostaría muchísimo más a una buena fertilización en el estanque para tener todas esas condiciones que dice el ingeniero. Yo estaría mucho más tranquilo de saber que el camarón definitivamente va a tener algo que comer. Así es. Bueno, en mi modesta opinión, para mí el balance iónico, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, voy a balancear mis elementos minerales o elementos químicos para que formen compuestos útiles. ¿Para quién? Esa es la primera pregunta. ¿Para quién? Aquí ya hablamos de esos 4 beneficiados y por lo tanto yo defino qué es lo que voy a usar. Si ya sé de qué están hechos estos 4 beneficiados, yo defino qué voy a usar para beneficiarlos, a la vez que equilibro las cargas electrónicas a fin de que los elementos se combinen y me formen esas moléculas útiles. Esto lo hago con el fin de poner a punto una atmósfera propicia para recibir el camarón vía la proliferación de bacterias benéficas, fitoplancton deseado y abundante zooplancton. ¿Sí? Me gusta ese comentario para cerrar el programa, Aldo. Digo, se nos acaba el tiempo. Ya sé que siempre pues hay tema para más. Hombre. Siempre hay tema para más. Pero pues así es el tiempo. El tiempo no perdona. Así es. Pues, Inge, qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros. Gracias por todos estos tips, por todas estas experiencias que nos has compartido. Definitivamente creo que tenemos chamba para rato con estos temas. Ya hemos platicado mucho de balance iónico en algunos talleres que han impartido aquí en Los Mochis, y creo que es un tema al que tenemos que meternos cada vez más. La importancia de los suelos, no me voy a cansar de repetirlo. Ahora que hemos estado un poquito metidos con esto, nos damos cuenta de lo abandonado que teníamos a los suelos y de lo importante que viene siendo para la acuacultura. No nada más es calidad de agua. Me gustó eso de los departamentos de calidad ambiental,
Creo que por ahí pueden salir cosas muy interesantes. Y bueno, pues no me canso de agradecerte, Inge. No, qué bueno que estás por acá. El agradecido soy yo. Espero haber podido aportar mi granito de arena como siempre. Como siempre. Y sepan que esto que hablamos aquí también es la experiencia de muchos de ustedes que están trabajando allá en campo y que nos comparten sus conocimientos, que nos comparten su necesidad, y nosotros lo que hacemos es tratar de encontrarle forma a esto por medio de la investigación, sobre todo aplicada. No en una pecerita allá en el laboratorio, no, allá donde están los trancazos. Y que voy a abusar de tu confianza y digo, si algunos amigos tienen alguna duda y nos puedes compartir tu correo, por ahí lo vamos a poner para que si tienen alguna duda, algún comentario, pues puedan contactarse con Mándenos mensajes, leemos todos los mensajes, respondemos todos los mensajes. Síganos en nuestras redes sociales y vean nuestra página de internet www.desdelcarcamo.com. Gracias amigos, esto fue Desde el Cárcamo, la acuacultura vista por los técnicos. Para los técnicos, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Desde el Cárcamo.